Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación y Estudios Políticos y el canal UCR. Hace algunos días, algunos meses, estuvimos hablando con diferentes representantes sobre la economía naranja y la importancia que tiene precisamente la expresión artística y todos estos productos para las economías de los países. Es a veces difícil entender que esto también es parte de todo el ecosistema económico y que además es importante. Por eso entonces hoy en Sobre la Mesa vamos a analizar Costa Rica Festival Internacional de Cine, ya que entre el 28 de marzo y el 6 de abril el Ministerio de Cultura y el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica presentan el Costa Rica Festival Internacional de Cine. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa vamos a estar analizando y reflexionando sobre si necesitamos como país un festival de cine como este, si la industria de Costa Rica realmente está creciendo o no, si con la poca producción que se tiene es importante generar un festival de cine, cómo se enmarca ese festival de cine dentro de las distintas políticas públicas de fomento al audiovisual. Esto y otras cosas, digamos, importantes vamos a estar hoy acá conversando. Por eso entonces vamos a estar haciendo este análisis con Bertolt Salas Murillo. Él es docente de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Humanidades y del posgrado de Cinematografía, periodista y crítico de cine. Muchas gracias a Canal 15 y a Sobre la Mesa por esta invitación. Vamos a conversar sobre esto que es una fiesta para los cinéfilos, para los espectadores, pero también una oportunidad también para conversar sobre esta industria que me parece que es creciente y vamos a conversar sobre ello. Claro, y también entonces vamos a estar acá en Sobre la Mesa con Cristóbal Serrá, cineasta y programador del 7º Costa Rica Festival Internacional de Cine. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, y para iniciar entonces lo que vamos a hacer es ver el tráiler precisamente del Festival de Cine. Durante 20 años, la cita obligada en el tema de producción de costarricense fue la muestra de cine y video. Es a partir del 2012, algo relativamente reciente, que esa muestra se transformó en el Festival Internacional de Cine. Desde entonces, digamos, se han hecho diferentes esfuerzos a través del Ministerio de Cultura para articular efectivamente con el Centro de Cine, ¿verdad?, la elaboración y la implementación del Festival de Cine. Por eso quería partir como de una pregunta básica con ambos, ¿verdad? Y que es tal vez muy simple. ¿Para qué necesitamos un festival de cine en un país relativamente pequeño, con poca tradición de cine, como lo es Costa Rica? Tal vez, Bertolt. Son varias cosas que se me ocurren. La muestra de cine, que era, digamos, finalmente se transformó en esto el Festival de Cine, ya era algo que servía para motivar a la industria. De pronto, con la aparición del Festival de Cine, me parece que una segunda tarea se suma a la misma de motivar a la anterior de motivar a la industria, que era la formación de públicos. Claro. Un público que consumiese nacional, de una manera que uno podría promover el consumo nacional de cualquier otro producto, también el consumo nacional de cine. Pero esa formación de públicos implica poner en contraste las producciones nacionales con producciones de otros países, estar un poco al tanto de lo que está a la vanguardia del cine, y eso es parte de lo que muchas veces uno tiene en las últimas 6 ediciones, la 7ª con esta. Uno está en contacto con las películas que hacen recorrido por festivales, ganando premios, etcétera, y puede como contrastarlas con el cine nacional. Otra cuestión que me parece importante es que me parece que es parte de una especie de marca país. Es decir, hay festival de cine en Guatemala, en Panamá, casi que en cada ciudad importante de México, etc. Entonces, ¿por qué no una también en Costa Rica o en San José, que coloque a Costa Rica también en un espacio, digamos, como en el mapa, digamos, de la generación cultural mundial? Cristóbal, la misma pregunta, ¿por qué necesitamos el Festival de Cine? Principalmente yo diría que por educación.
el Festival de Cine también no solamente es una herramienta de creación de públicos, de entretenimiento, pues, como que la gente conozca otros tipos de cine, más allá del de Hollywood, que en este país es uno de los mayores importadores de cine hollywoodense. Entonces, el hecho de que exista un festival de cine significa mucho para la cultura costarricense, la representación, la importancia de esa representación, también la generación de públicos, como ya lo dije, el tema educativo, porque las películas tratan temas que se tienen que discutir y un festival de cine, de cierta manera, es un espacio seguro para poder discutir diferentes tipos de temas que se necesitan discutir como país. Bertolt, y bueno, yo lo decía en la introducción, ¿verdad? Se habla mucho en otros espacios de lo que implica, digamos, para la economía, ¿verdad? Y el ecosistema económico, todo lo que es llamada como economía naranja, ahí está toda la producción de cine. También desde esa lógica, cómo explicarle a la gente que, bueno, que sí, hay entretenimiento, hay educación, ¿verdad? Que es generación de audiencias, también cambiar un poco ese pensamiento, pero también vamos a ver, también ayuda a la economía, ¿verdad? Y tiene un impacto. No, y bueno, yo simplemente mencionaría que las 3 ediciones anteriores, que se hicieron todas en diciembre, fueron llenazos. Es decir, sí hay un público, hay gente interesada y había gente esperando el festival en diciembre, y digamos también que hubo muchos estuvimos muy preocupados en septiembre, agosto del año pasado, cuando dijeron no se hace en diciembre, se hace el año próximo. Es decir, temíamos de que se desapareciese este espacio, que en realidad sí hay una demanda. No sé si hay una demanda como para hacerlo más grande, no sé si hay una demanda para hacerlo más días, pero sí, por lo menos esos 10 días que hay, sí existe ya la demanda, como hay demanda también para otros espacios, digamos, claro. Hay una diversidad de mercados que este festival apunta. Claro, y Cristóbal, ¿ustedes lo han notado desde la organización? Efectivamente, se dinamiza más, no sé, el sector, porque existe el Festival de Cine, o realmente no pues aporta, claro. O si aporta, ¿en qué aporta más? Claro, o sea, se dinamiza porque hay gente discutiendo solamente de cine por 10 días, y eso acá, en cualquier lugar en realidad, yo creo que es difícil. Entonces, poder concentrar a toda la comunidad audiovisual en un mismo punto, hablando sobre los mismos temas, qué es lo que deberíamos hacer, cuáles son las cosas importantes como la ley de cine. Bueno, ese es todo un tema que tenemos que conversar. Entonces, sí es importante porque, digo, crea esos espacios de conversación. Bertolt, ¿querías decir? Sí, lo que quería señalar es que además de lo que puede ser la fiesta para alguien como yo, digamos, espectador, lo que está mencionando Cristóbal es importantísimo, y es estos espacios en los cuales productores, realizadores, cineastas se encuentran, talleres de producción, de postproducción, premios al respecto. Eventualmente uno podrá rastrear cómo una película, bueno, un proyecto que participó en X festival hace 3, 4 años, ahora está siendo estrenada, ya participa, y probablemente esta gestación no hubiese sido posible si no hubiese participado en este festival y también en otros, porque a veces hacen un recorrido, es decir, participan en un taller acá, participan en un espacio análogo en algún festival, no sé, en Guadalajara, por decir algún lado, y justamente estas redes posibilitan esta producción. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa, Costa Rica Festival Internacional de Cine, vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema del Costa Rica Festival Internacional de Cine. Estamos con Cristóbal, cineasta y programador del festival, y con Bertolt, docente de esta casa de estudios. En el primer bloque, efectivamente, Cristóbal planteaba que el 95% del cine que en Costa Rica se consume es el cine que se realiza en Estados Unidos, ¿verdad? Y en ese sentido, este Festival de Cine es otra oferta.
En ese sentido, digamos, y siguiendo en esta línea, Bertol, tomando en cuenta ese dato que ya de por sí Cristóbal nos había planteado, ¿por qué los países hacen esfuerzos para fomentar festivales de cine con cinematografía propia, que es un poco lo que ellos nos estaban intentando explicar, y qué otros esfuerzos, además del Festival de Cine, se hacen en Costa Rica? Ok, vamos a ver, el por qué, yo creo que por persistencia a veces de los mismos productores, cineastas, realizadores, persistencia que, digamos, no, este festival surge después de 20 años de tener algo que era bastante menos ambicioso en producción, como era la muestra, y la misma muestra surge cuando ya el cine costarricense tenía, digamos, no con mucho empuje, pero ya el cine costarricense tenía varias décadas de existir y solamente en los 90 es que tenemos una muestra. Es decir, aparece el festival, pero solamente porque hay empuje. Por otro lado, y cuán importante puede ser el festival, me parece que los resultados dichosamente demuestran que hay público, hay producciones, se están tratando temas interesantes, y eso me parece como una cuestión por rescatar, pero Cristóbal tal vez podrá... Sí. De hecho, hay una cosa que quiero mencionar, que la historia del Festival de Cine es muy parecida a la historia del Festival de Cine de Valdivia en Chile, que en este momento el Festival de Cine de Valdivia tal vez es uno de los más importantes de Latinoamérica. Y empezó con una muestra universitaria. Y eso evolucionó al Festival de Cine de Valdivia, que es ahora. Y ese mismo festival ya tiene como más de 20 años, creo que tiene como 25 años, y ahora el festival mismo, y hace poco hizo una retrospectiva que es como, miren cómo nosotros de cierta manera hemos ido como acompañando a cineastas como a lo largo de las obras, que ahora son Sebastián Lelio, que está dirigiendo en Hollywood, o Larraín, todos Claro. pasaron por el Festival de Valdivia, y de cierta manera el Festival de Costa Rica está empezando a suceder eso, ese fenómeno de que películas que están siendo financiadas dentro de la sección de industria están en competencia ahora en esta edición, y que no solamente eso, sino tienen un alcance ya internacional de renombre, de peso, como la película de Antonella, Sí, que estuvo en el Berlín. Festival de Berlín. Pero entonces, además, ¿qué otros esfuerzos que bueno, ahí se quedó, verdad? Como sí, que otros justamente esfuerzos. la ley de cine, e incluso hay actividades que no son necesariamente dentro del festival, pero que sí hablan de una cierta actividad cinematográfica en Costa Rica, digamos, un fenómeno que mucha gente no le encantó, pero digamos, el fenómeno Michael Jordan hace unos 3, 4 años, es decir, la película más taquillera de toda Centroamérica. Ah, es de Centroamérica. Yo sabía que era de producción nacional de las más... No, de toda Centroamérica, es decir, la vieron ¿cuántos? 600,000 personas, 700,000 personas. Es decir, Centroamérica no tiene país con una población de espectadores tan grande como para, ni siquiera en Guatemala, como para poder comparar eso. Ese fenómeno que lamentablemente no se ha repetido con ninguna otra película posteriormente, ni tampoco con ninguna otra película, digamos que un poco más exigente en cuanto a calidad, pero bueno, ese fenómeno sí habla de que hay públicos, que se puede generar como industria, que puede producir cosas. Sí. Pero sí hay otras producciones que, aunque con resultados menos extraordinarios, extraordinarios, exageradamente lucrativos, como incluso la película reciente El baile de la gacela, etcétera, tuvieron público e incluso también ganaron premios. El baile de la gacela ganó un premio en el Festival de Montreal. Que incluso el Festival de Montreal fuera lo que era hace 20 años, diría yo que sería el premio más importante que ha tenido alguna película costarricense. Pero lamentablemente el Festival de Montreal no es lo que era hace 20 años. Pero obtuvo el premio del público, me parece, el Festival de Montreal. No recuerdo. Creo que fue el de óperas primas. Ok, el de ópera prima, que me parece que es todavía más importante que el del público. Claro. El de ópera prima. Lo que sí lamento, digamos, el Festival de Cine de Montreal en los años 70, 80 eran los más prestigiosos del mundo, ahora no tanto. Si hubiese ocurrido esto en los 70, 80 es una cuestión como yo creo que histórica. El premio más importante que creo, si mi memoria me sirve bien, es la de Agua Fría de Mar. Sí, Agua Fría de Mar, que ganó en Rotterdam. Claro. Sí,
Sí, que es un festival muy importante, sí, sin duda. Y que Agua Fría de Mar es de las películas que vamos a tener oportunidad de ver en el festival. De hecho que sí, porque la fotografió una mujer que se llama María Seco y que se le está haciendo una retrospectiva. Claro, y es que eso es importante visibilizarlo porque a veces se nos olvida, bueno, no se nos olvida, no vemos, ¿verdad? Y no se publicita efectivamente lo que en otras latitudes sí están viendo como importante, ¿verdad? Cómo se están ganando premios. Y bueno, algo que también Bertolt planteó y que yo le quería preguntar a Cristóbal, que tiene que ver un poco con el tema de audiencias, ¿verdad? Porque se dice que una de las cosas que debe cumplir un festival es crear y educar audiencias, ya algo planteado, ¿verdad? Desde la programación. ¿Cómo encaran ustedes el reto de crear o educar una audiencia que ve 90% cine de una zona de cinematografía ¿verdad? Y que entre ver los Avengers a ver películas muy diferentes, ¿verdad? Con una crítica social, etcétera, si estamos educados para ver la cosa comercial? Claro. Bueno, yo creo que la programación hay que verla como una cosa integral, como de, ok, ¿qué cosas sirven como para un público mayor, qué cosas son como tal vez más de nicho? Entonces, y en general yo creo que, y estoy absolutamente seguro de que hay una película para el que quiera ir al Festival de Cine, hay una película que le podría gustar. La cosa es que se entere de esa película y la cosa es que también tenga la motivación de querer ir a ver algo diferente, es probar algo diferente. Es lo mismo como ir a un restaurante o algo. No vas a conocer la comida de ese otro lugar si no la pruebas. Y al rato y si te gusta un montón y empiezas a consumir más. Y esa es toda la gracia del festival, yo creo. ¿Cuáles son las estrategias para que la gente entonces conozca que efectivamente hay de todo y para todos los gustos? Bueno, hay una sección del festival de personas que trabajan para justamente llegarle a esa gente, y hacen mucho trabajo de hormiga con organizaciones comunitarias, con ONGs, con universidades también, inclusive la UCR, la Veritas. Entonces, en realidad no es solamente un festival que es solo para cinéfilos. No tienes que ser cinéfilo para poder disfrutar del festival de cine. Es nada más, tienes que ser curioso. Nada más hay que ser curioso, eso está interesante. Sí. Bertolt, usted que da clases acá, ¿verdad? En la universidad, ¿cómo logra crear audiencias desde las aulas o cómo lo intenta también la universidad? Porque eso también es un poco desde la lógica de la educación y intentar ver cosas distintas. Digamos, bueno, citando los Avengers. Siguiendo con mi ejemplo. Casi que trato de arrancar desde los Avengers. Es decir, trato de decirle, vea, aquí hay una serie de cosas, guión, interpretación, etcétera, pero que también está en esta otra película y nos vamos a alguna película un poco más vieja. O de pronto resulta que Scarlett Johansson, que sale en los Avengers, también sale en alguna película bastante interesante, un poco menos convencional y así, digamos. A partir de lo que para ellos les resulta familiar, trato de irme hacia otras cosas. Eso como docente, ¿verdad? Sí creo que el festival, digamos, ahí sí depende bastante de que el espectador sea curioso, ¿verdad? No es tanto que le digan, bueno, para usted, para este tipo, es así, o sea, no, tendrá que escoger entre las 6, 7 secciones, que por dicha hay 6, 7 secciones, en realidad uno dirá, ok, mira, hay algo que se llama de jóvenes, soy joven, tengo hijos o hijas, etcétera. Entonces, claro. Y ahí uno empieza a leer, sí, tendrá que darse la oportunidad de buscar la sinopsis, que ustedes todas las tienen, ¿verdad? Y trailers también. Sí, ahí son bastante más autónomos de lo que serían mis pobres estudiantes, que yo sí les estoy diciendo, tenemos que ver esta película. Sí, claro, porque no es... Sí, exacto. Igual yo trato, como les digo, yo trato de conectar o mostrar cómo este otro cine en realidad no es tan diferente el que ellos ven, o tal vez sí, no sé, pero digamos, como que plantear esa trayectoria para abrir un poco sus gustos. Sí. Ese es como el reto. ¿Cómo hacer? Que contribuye mucho para enfrentarlo, digamos, este reto, contribuye mucho una actividad como el festival.
Sí, es hacer análisis comparado también, que es algo como básico para que ellos puedan identificar ese tipo de cosas. Y Cristóbal, usted como programador del festival, ¿cuáles fueron las estrategias que utilizó o efectivamente que usted utilizó para generar, digamos, como esas audiencias, para ayudar a generar estas audiencias con las películas que usted escogió? Porque bueno, es parte de por qué se escogen esas películas y no otras. Claro. Bueno, mucho del proceso de escoger las películas es, a ver, ver de qué hablan esas películas y a partir de qué es lo que hablan o cómo lo hablan, decidir, bueno, sí, esta película podría funcionar como para este tipo de personas que les gusta este tipo de cosas. Por ejemplo, pienso en Canary, por ejemplo, una película de Sudáfrica que es de la época del inicio del apartheid. Sí, totalmente crítica. Y además está en la sección de cine queer, es una película sobre un chico que se da cuenta que es gay dentro de el ejército. Sí. Y que además es un musical con fuertes referentes a Boy George. Entonces, para mí es una de mis películas favoritas. Entonces, yo creo que si a alguien le gusta el cine musical, por ejemplo, le va a poder gustar esa película. O le va a poder gustar, por ejemplo, Julie, que es una película española dirigida por una mujer en Cuba sobre el primer bailarín negro a interpretar a Romeo en Inglaterra. Que es un crack y además que él actúa en esa peli también. Sí, claro. Es ahora, cuando regresamos, vamos a entrar como también por qué, y hay toda una lógica también crítica de cuáles son las películas que se están presentando, y que yo creo que eso es tal vez una de las razones por las cuales estamos hablando del Festival de Cine en un programa como Sobre la Mesa, porque eso también es importante. Vamos a un corte y ya regresamos. Continuamos acá analizando el Festival Internacional de Cine de Costa Rica y como pudimos ver en las imágenes del recopilado que se presentó de las 66 películas que se presentan, hay varias secciones que llaman la atención, ¿verdad? Hay una sección de cine queer, que ya algo Cristóbal había planteado, que se plantea, cito, dice, comparte historias de identidades sexuales diversas, legitimando algunas de las películas más relevantes y recientes de la cinematografía LGTBIQ+ del mundo. Otra, de nombre Foco, dice que son películas que sin renunciar a su valor intrínseco del arte cinematográfico, invitan a establecer un diálogo directo con la audiencia acerca de preocupaciones sociales, políticas, culturales. Cristóbal, ¿cómo llegaron a esas secciones desde la programación? Porque también son secciones, digamos, fuertes y que tienen un impacto, digamos, social. Cuentan historias que podrían tener un impacto desde la misma historia y desde las personas que están viendo. Bueno,
es como ir midiendo, por ejemplo, cine queer, se habló de que sí sería importante, digamos, como mencionábamos ahora fuera de cámara con Bertolt, de que el festival sí ha mostrado como varias películas de esa temática, pero el hecho de que tenga una sección en particular nos parecería importante en el contexto social que vivimos, por ejemplo. Claro. Foco, por ejemplo, también es una nueva sección donde se tratan temas más de actualidad, de cierta manera también políticos. Y bueno, sí. Estos son como los dos nuevos, sí. ¿verdad? Son los dos que en este momento sí. se plantearon para este Festival de Cine. Sí. ¿Cuántas secciones estamos hablando? Estamos hablando de, bueno, está la competencia centroamericana, la competencia nacional, la competencia de cortos nacional, está cine queer, está de jóvenes, que es para cine de jóvenes. Sí. Foco, que ya le expliqué, después está Última Tanda, que también es como pelis más de género, y... un segundo, voy a revisar. Panorama y Radar. Panorama y Radar, exacto, que Panorama son pelis como más de directores más establecidos, y Radar es una sección un poco más experimental de primeras y segundas pelis. Sí. En ese sentido, bueno, Berto, me imagino que algo te querías, digamos, referir. Realmente, ¿cómo valora usted esas secciones? ¿Cómo las interpreta? ¿Y cómo interpreta la curaduría del festival? Vamos a ver, la que nos da más títulos que uno reconoce es, por supuesto, Panorama, digamos, conseguir la pista a las películas que no siempre llegan acá o que no vas a estar buscando en videos o en servicios de streaming porque ganan premios, etc. Panorama es una oportunidad de ver en pantalla grande películas, incluso hay alguna que fue candidata ahorita al Oscar de película extranjera, la libanesa. Pero todas las otras secciones, por lo menos lo que ha sido la experiencia en los festivales pasados, son en realidad descubrimientos o son la oportunidad de descubrir cosas. Por ejemplo, hay una en Radar que es de un director de Big Gang que hace unos 2 o 3 años trajeron también al festival otra película de él, La primera. Kylie Blues, que digamos, yo fui a verla sin esperar, sin mucha información respecto a la película y me parece que es una de las películas más fascinantes de ese festival, justamente. Entonces, por eso le tengo muchas ganas a esta, ¿cómo se llama? La de la Long noche. Day's Journey into the Night. Sí. El largo día... La larga jornada hacia la noche. Sí, esa película le tengo ganas, como decirlo de alguna manera, y no es la única. Y también quería decir que, aunque por ejemplo hay una sección, digamos, Foco, que trata temas, digamos que densos, importantes, o hay una sección que se llama Cine Queer, que también trata esto, pero referente a la cuestión de la identidad de género. También hay películas de temas densos, importantes, o que pues, incluso que tratan el tema de la identidad de género en otras secciones, porque por ejemplo en la competencia centroamericana está la película Temblores de Jairo. De Jairo Bustamante, que presentó en el festival hace que unos 2 o 3 años Ixcanul, que fue premiada en Berlín también, y esta nueva película de él, también presentada en Berlín, tiene una temática también de, bueno, un muchacho que se enamora de otro chico y parte del conflicto es que su familia es muy creyente, muy religiosa. Entonces, de pronto, aunque no está en la sección cine queer, ya está tratando un tema también vinculado y denso, pesado de pronto. Incluso uno podría decir que una cosa en Guatemala también ocurre, puede imaginarse uno ese tipo de historias también aquí en Costa Rica de pronto. Sí, claro, no hay que estar, digamos, muy largo. Probablemente pasan día a día acá y alguna gente se va a sentir identificada y acompañada. Y si es tan buena como, es más, si es la mitad de buena que Ixcanul, vale la pena verla, porque Ixcanul era un peliculón referente a un tema bastante diferente, que era la cuestión de las poblaciones mayas guatemaltecas, pero era una película bastante buena. Variando un poco el tema, el 90% del audiovisual del mundo está hecho por hombres. De hecho,
para el 8 de marzo estuvimos analizando eso también acá en Sobre la Mesa, ¿verdad? Y es importante ver que en el festival el 52% de las películas están dirigidas o son codirigidas por mujeres. Cristóbal, desde la programación, ¿cómo se manejó esto? Yo tengo entendido que, de hecho, a diferencia de otros países, en Costa Rica hay muchas mujeres involucradas en el tema de la cinematografía, pero bueno, ¿cómo se maneja eso también en el festival para poder lograr un equilibrio? Bueno, es que es una cosa como también de lógica y de pensar de que es importante la representación, es importante la visibilización del trabajo, muy buen trabajo de hecho, de mujeres realizadoras también. Entonces, ¿por qué no enseñarlo? Pero Digo, fue una decisión política, que tenía claro, que haber totalmente. equidad, que efectivamente Sí. dentro de la Sí. escogencia tenía que haber un 50% mínimo Sí. de mujeres Sí. dirigidas. Sí. Bueno, Sí, eso sí, es, digamos, desde el inicio se planteó eso como uno de los parámetros para la escogencia de películas y así íbamos descartando. bueno, eso es, digamos, importante, más Sí. las que trabajamos este tema, porque efectivamente el cine es realmente más bien muy masculino, ¿verdad? Todo lo contrario a lo que ustedes están planteando. Y en ese sentido, de hecho, una podría hasta plantear que de las mejores películas costarricenses, ¿verdad? O que han tenido, ¿verdad? Basándose en el éxito que han tenido en festivales internacionales, han No, sido son de dirigidas mujeres, por mujeres. Y en ese todas, sentido, todas. Bertolt, quería tener como tu punto de vista, porque bueno, una puede hablar de Agua Fría, de María de Paz Fábrega, del Amor y otros demonios, de Gilda Hidalgo, de Menea, ¿verdad? Por mencionar algunos. El ¿verdad? Camino de Ishtar Yassin, que Ishtar tiene otra película ahorita también. Sí. ¿sí? Pero eso no es normal en la cinematografía de la región. ¿Qué hace especial a Costa Rica en este tema? Porque efectivamente no es la tradición. Yo creo que tal vez para que, bueno, voy a decir algo de, digamos que de oídas, la opinión de otra realizadora, que es Laura Astorga, que ella más bien objetaba, digamos que uno decía, mira qué lindo suena de que haya tanta mujer realizadora, pero ella señalaba, si entendí bien, era que si hay tanta mujer estrenando película es porque no consigue trabajo en otros espacios, entonces se dedica a sus proyectos. Es Bueno, decir, puede ser, sí, efectivamente. exacto, o sea, se dedica a Trabajando con las uñas de sus proyectos. Sí, exacto, o sea, saca una película cada 7, 8 años, pero mientras tanto no consiguen con la misma facilidad el trabajo que conseguirían hombres haciendo publicidad, documental institucional, etc. Ella plantea esa objeción, es decir, que de pronto esta gran producción femenina lo que estaba escondiendo era ciertos problemas o asimetrías en la industria audiovisual. Y de hecho también planteándolo por otro lado, todas esas películas dirigidas por mujeres obtuvieron premios, pero creo que ninguna fue un éxito de público. Es decir, El Camino apenas fue vista por gente, lamentablemente, Agua Fría de Mar tampoco fue muy vista, etc. Entonces, de pronto señala que todavía hay cosas por trabajar. Es decir, si hay muchas mujeres por dicha dirigiendo, con producciones bastante valiosas, como Medea, por ejemplo, o Agua Fría de Mar, para mí son dos películas de lo mejor que se ha hecho en Costa Rica, pero creo que en general no recuerdo ninguna película costarricense dirigida por una mujer que haya sido además un paso adelante en la cuestión comercial para la industria, digamos. Claro, entonces podríamos decir que efectivamente tenemos mujeres que están dirigiendo muy buenos largometrajes de calidad que ganan festivales, pero eso no se traduce en el tema comercial, ¿verdad? En el tema comercial todavía no hemos llegado a eso, nos quedamos con Michael Jordan, que es como la que ha tenido como el mayor éxito, pero y no logramos trascender. Las otras, las de Hernán Jiménez es hombre, han tenido éxito, las otras de Miguel Gómez han tenido éxito, El Baile de la Gacela también es dirigida por un hombre, entonces como que todavía falta este otro elemento. De hecho, como punto importante dentro de ese tema es que, y es un fenómeno mundial, muchas mujeres logran hacer la primera película, Sí. pero muy pocas logran hacer la segunda película. Sí. Entonces, también hay como un tema ahí de encontrar financiación y... De hecho, esa era la frase que usó Laura Astorga en esta conferencia que mencionaba esto. Tal vez tenemos que ir a un corte y regresamos con ese tema, porque efectivamente siempre en el caso de las mujeres es
trabajar con las uñas y después conseguir Sí. más financiamiento, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a una pausa y continuamos con el tema acá en Sobre la Mesa. Continuamos conversando acá en Sobre la Mesa sobre el Festival Internacional de Cine del país con Cristóbal, cineasta y programador precisamente del festival, y con Bertol, docente de la Universidad de Costa Rica. Antes de ir a una pausa estábamos efectivamente hablando de el tema de la participación de mujeres, ¿verdad? Un poco la crítica que traía Bertol a la mesa sobre que las condiciones económicas también para una segunda película, cosas por el estilo, son muy complejas, ¿verdad? Y como yo decía, en el caso de las mujeres, el tema de conseguir recursos en todos los espacios, no solo en el cine, es un tema. Y en ese sentido, tal vez, Cristóbal, también sería interesante que nos expliques, porque en la competencia de Costa Rica, sí, Cristóbal, en la competencia en Costa Rica tenemos que a nivel de los 10 cortos, creo que 8 son mujeres, en los largos, ¿cómo estamos? Bueno, sí, o sea, 8 de 10 cortos de la competencia nacional son dirigidos por mujeres. Y en la competencia de largometrajes, déjame pensar, está Ishtar ¿Y Antonella? y Antonella, nada más. Sí, 2 de 8. 2 de 8. O sea, al revés. Al revés. Y bueno, sí, ese salto también al largometraje también es muy jodido, y no solamente sucede acá, es que es un fenómeno mundial. ¿Por qué? No sabría muy bien por qué, yo no sé, o sea, Tal vez- financiamiento. Tal vez los que dan el financiamiento son hombres. Exacto. Sí, y son misóginos. Exacto, o sí, sí. Sí, bueno, Es que- esa puede ser una respuesta, digamos, habría que como que hacer Tristísima, pero- Sí, es una respuesta, digamos, muy ideológica, efectivamente, Sí, que de probablemente pasa sí. por ahí. Que Bueno. fue esa misma razón por la cual, según identificaba Laura Astorga, se les dificultaba también conseguir más trabajo entre proyecto y proyecto, en lo que sería, no sé, publicidad, documentales, etcétera. Sí, en ese sentido, bueno, más bien cambiando, ¿verdad? Ya a otro tema, vamos a ver, el Festival Internacional de Cine es una iniciativa del Estado para promover y desarrollar, ¿verdad?, el tema audiovisual, pero existen otras como el Fondo Fauno y la propuesta de Cinemateca. Bertol, ¿realmente el Fondo Fauno y esta propuesta también generan, digamos, un empuje para que la gente siga produciendo, para que generemos audiencias, veamos cosas distintas, Sí. seamos críticos? Sí, en ambos casos, bueno, la Cinemateca es la cuestión de los públicos, ¿verdad? Por ahora lo que tiene este proyecto, que es preámbulo, ¿verdad? Que eventualmente podrá ser algo bastante más grande y funcionar como funciona en México o en los países europeos, ¿verdad? Un espacio para ver películas, para discutirlas, para formarse, etc. El Fondo Fauno viene de pronto, viene como a dar un pequeño empujón, porque en realidad no es como que va a ser toda una película a partir del Fondo Fauno, pero de hecho los productores se transforman en verdaderos sobrevivientes, ¿verdad? Tomando aquí, tomando acá, etcétera, y está bien. Una parte de lo que están tomando justamente a partir de este fondo. No sé qué películas han salido del Fondo Fauno, no sé si de pronto las que están participando en algún momento han tenido colaboración del fondo. Bueno, más de 40 películas ya han sido financiadas por el Fauno. Y eso no es menor. No, claro, pero no. porque el fondo además no tiene tanto tiempo, que tiene como unos 5 años. ¿Sí? Yo no sé si las hormigas, ¿verdad? Las Sí, hormigas, sí. El despertar de las hormigas de Antonella obtuvo Sí, el tiene financiamiento fondo. No sé Después si... Cascos, creo que Cascos, también. sí, Cascos igual. También es que llega El baile de la gacela. El baile de la también. gacela. el Fondo Fauno viene a cubrir como también otras oportunidades de financiamiento que habían y que tal vez que ya desaparecieron, como Sinergia, ¿verdad? Que funcionó bastante, que era Claro. de nivel latinoamericano, ya no solo costarricense, pero... La cosa con el Fauno, yo creo que es que
el Fauno es una muy buena iniciativa, pero a como está creciendo la industria en este momento, es insuficiente. se queda corto. Claro. Sí. Entonces, sirve muy bien para empezar los proyectos porque necesita ese aval. Sí. Los proyectos necesitan un aval nacional para poder conseguir fondos más grandes a nivel internacional. Entonces, sin ese aval y el hecho de que si no existe el Fauno, esos proyectos capaz nunca van a ver a la luz porque... Es como para sacarlos a flote y que después vayan a buscar en realidad algo más. Sí. Exacto. Entonces, el Fauno en este momento se está echando al hombro esa responsabilidad tan grande de cierta manera, darle el visto bueno como haga el proyecto. Entonces, creo que aunque sean fondos pequeños, sí, son montos. Sí, porque para poder hacer estas producciones... Y a fin de cuentas, hay películas que sí se han hecho solamente con el Fauno. Ajá. ¿En serio? Entonces... ¿En serio? Entonces, sí. Digo, tal vez no van a ser todas las películas que se pueden financiar solamente con un fondo así de pequeño, pero sí hay películas que se pueden hacer. La cosa es que siga existiendo, ¿me explico? Y que tenga sí, que se mantenga en el tiempo. Claro, igual que, por ejemplo, que se siga manteniendo el Festival de Cine, por ejemplo. O sea, es que son cosas pequeñas, pero que tal vez no se notan ahora, pero que de aquí a 10 años se van a notar y se van a sentir como algo muy fuerte dentro de la cultura, no solamente a nivel cultural, sino a nivel económico también. Sí. Y siguiendo con lo de que estábamos, ¿verdad?, con Cinemateca Bertol, ¿qué significaría para el cine nacional tener una cinemateca como la que se está proponiendo que se convierta el antiguo Cine Variedades? Bueno, pues sería una oportunidad para tener un mejor público que va a apreciar, bueno, no solamente el cine costarricense, pero apreciará el cine costarricense. Un mejor público es un público más exigente que va a colaborar a que sean mejores películas costarricenses también. Es parte del asunto de la formación, eso sería importantísimo. Que además es como tener una casa, ¿no? Sí, también. O sea, el hecho de tener una cinemateca en un país es como tener una casa para los cineastas. Entonces, por eso yo creo que lo de Bertol es como, sí, claro, o sea, es un espacio fijo donde las películas se pueden proyectar. Que no solamente eso, sino que es la generación de públicos y el tema educativo que hablábamos al principio. Claro, porque a veces uno ve efectivamente películas que ganan Oscar, ¿verdad? O que están nominadas a los Oscar y después uno dice, mira, qué interesante tal o cual película. Y aquí no va a llegar porque aquí lo que llega es lo de Hollywood, ¿verdad? Entonces, tener como un lugar para ver ese otro cine sería. Sí, sí, es que uno está condicionado por lo que llega a los cines y ahora por lo que decida Netflix, que es el cine internacional. Digamos. Ajá, exacto. No suben todo, exactamente. Sí, entonces resulta, uno está bastante limitado en cuanto, tiene que ponerse creativo para conseguir películas más allá de lo que el cine diga, las cadenas comerciales digan y lo que Netflix diga, para en realidad enterarse en todo este tipo de otros cines de otras maneras de narrar, no digamos solo cines, de otras maneras de narrar audiovisualmente que hay, que se están produciendo alrededor del mundo. Claro. Y Cristóbal, tengo entendido que usted también es productor. Sí. ¿Existe en Costa Rica efectivamente la posibilidad de producir cine en buenas condiciones? ¿Sí? Porque precariedad, me imagino que algo, pero bueno, en buenas condiciones. Uno esperaría, digo, y ese es todo el tema de por qué la aprobación de la ley de cine es tan importante. La siguiente pregunta, efectivamente. Porque es hacerlo sostenible y es hacer de que toda una comunidad dentro del área de cultura pueda sostenerse y que no solamente se sostiene solamente la gente que hace cine, es que el hacer una película implica un montón de trabajos aparte de los especializados en cine, que, digo, son una cantidad enorme de trabajos que genera el cine. Sí. Entonces, el hecho de que podamos tener una ley de cine es de cierta manera garantizar también trabajo para un sinnúmero de gente, que no tiene que ver con el cine necesariamente. Hay países que lo han tomado en serio, que se han tomado en serio la idea de el negocio, hacer cine, o sea, Panamá, República Dominicana,
han desarrollado infraestructura pensando más en ser un espacio para que lleguen ahí a filmar. Y ni Pero qué decir no de solamente eso, Ajá. o sea, digo, esa es una parte. Sí, En realidad, yo diría que no menor, porque sí es importante que los técnicos puedan trabajar y es importante que ese tipo de producciones vengan acá. Pero también, y más importante aún, es que se haga cine en el país. Porque Claro, es que eso es lo que quería preguntar, Cristóbal. Con la ley de cine, ¿qué impacto podría tener más bien la ley de cine en la producción nacional? bueno, mejores condiciones, básicamente, se En resume general. a eso, porque a fin de cuentas yo creo que lo importante de la ley de cine es poder sostener a lo largo del tiempo y poder contar nuestras historias, que eso es importante, porque si no tenemos historias, si no las contamos nosotros, ¿Quién las va a contar? ¿quién las va a contar? Y Bertol, ahora estás dando ejemplos de Panamá y República Dominicana que están planteando como espacios para que lleguen, ¿verdad?, a producir en el país. ¿Qué otras experiencias hay que han sido, digamos, a nivel internacional exitosas para un poco dinamizar la producción nacional? ¿Existe algo? ¿Es poco? Digamos, algo que a veces ha fallado porque no se tiene ley de cine acá es, por ejemplo, cuando son coproducciones, Costa Rica, Guatemala, Costa Rica, México, Costa Rica, Colombia, que podrían haber facilitado que la película se viese en condiciones favorables, que fuese exhibida tanto en Colombia, en Costa Rica como en México, etc. Ese es algo para lo cual sería necesaria la ley de cine. En otros países las leyes han favorecido justamente la explosión de la producción. Voy a presentar un ejemplo que es, digamos, lo menciono porque en realidad fue contundente, pero es un poco lejano en la distancia, que es el cine coreano. El cine coreano ahorita es de los más activos a nivel mundial y a todos los niveles. O sea, como hay películas de cinearte, hay películas, superproducciones con efectos especiales, hay cualquier cantidad de directores coreanos que ahora trabajan en Hollywood o hacen películas para Netflix, etc. Y esto comienza con una ley de cine a mediados de los 90 en Corea que señalaba cuestiones respecto a cuotas, por ejemplo, y que estimuló la producción de manera que, bueno, además, por dicha, para los coreanos, además tenían un cierto público, digamos, Claro. es un país bastante más grande, que además y solo ellos hablan coreano. Es una cuestión encerrada, digamos, que eso favorecía una producción de un cine autóctono. Pero justamente fue a raíz de ciertas decisiones gubernamentales en los 90 que tenemos, ahora, como les digo, es de los cines más pujantes e importantes en todos los niveles o de todos los tipos de cine en la actualidad. Cristóbal, para ir un poco, digamos, cerrando con el Festival Internacional de Cine, ¿qué tendríamos que hacer para consolidarlo? Efectivamente, un poco Bertol al inicio planteaba de que un poco, ¿verdad?, el temor de que no siguiera, que el pasarlo para este año podía significar que no se diera, etcétera, etcétera. ¿Cómo qué acciones tendríamos que ir planteando desde ya como país para sostener un Festival Internacional de Cine? Yo creo que primero que nada, la voluntad para sostenerlo. Claro. Y también pensarlo como un proyecto a largo plazo, porque los resultados no se van a ver inmediatamente. La creación de público no se nota aún, inclusive a 5 años, 7 años, la 7ª edición. Esta es la 7ª edición. Digo, la generación de público se va a ir dando como una cosa natural. Sí, claro. Y que el Festival de Cine no es solamente para cinéfilos. Como hay que quitarle también ese estigma al Festival de Cine. O hay que hacer que sean más los cinéfilos. Claro, También, es que sí. hay que generar esos cinéfilos. Sí, sí. Claro, todo lo que hemos hablado de la audiencia. Exacto. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristóbal y Bertol, por estar acá en Sobre la Mesa. Les recordamos que el festival se va a llevar a cabo del 28 de marzo al 6 de abril, para que estén atentos y atentas, ¿verdad? Todas las películas, hablamos aquí de algunas, ¿verdad? Y según sus intereses que puedan ir a ver, no solo va a estar en San José, también va a estar en Jacó, San Carlos, Pérez Celedón, bueno, ahí Grecia. estamos, pero bueno, para que ustedes puedan buscar la información. Muchísimas gracias, insisto, a ustedes dos, y muchísimas gracias en sus casas por habernos acompañado el día de hoy.